¿Cómo están chicos y chicas de segundo grado de secundaria? Les habla la profesora Iris Mauriola y en esta oportunidad desarrollaremos el capítulo número 23 del tomo número 8 denominado Comprensión de textos. En esta estrategia motivadora se te pide que analices la siguiente infografía. ¿Conoces este juego? ¿Verdad que sí? Entonces, al observar las imágenes junto a la información que se te proporciona, vamos a poder estar en la capacidad de responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de jugadores presenta el juego? Tripulantes e impostores. ¿Qué jugadores son expulsados? Ambos. ¿De qué manera se puede eliminar a un jugador? Matándolo o expulsándolo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es la comprensión de textos? Se define como la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre ideas que el autor ha planteado en el texto. Y nos podemos apoyar con preguntas como ¿de qué trata el texto anterior? ¿Qué se quiere comunicar en el texto anterior? Entonces, el texto proviene del latín textus, que significa tejer, entrelazar, es una serie de ideas o enunciados unidos coherentemente al torno de un tema. Por ejemplo, aquí tenemos un texto del cual podemos preguntarnos de qué se trata o qué dice el texto o qué se quiere comunicar en el texto anterior. Para poder entender un texto, debemos conocer su estructura interna. Se denomina estructura interna de un texto a la organización de ideas que el autor suele realizar. Por ejemplo, aquí tengo un texto pequeño que lo vamos a leer. Una persona que duerme como mínimo 8 horas diarias es una persona emocionalmente saludable, debido a que el sueño nos ayuda a equilibrar nuestro sistema nervioso y esto trae como consecuencia una mejora en nuestro comportamiento, lo cual nos permite socializar de manera más eficiente. Entonces, lo primero que debemos de preguntarnos al terminar de leer un texto es ¿cuál es su tema? El tema del texto es el sueño, porque es el sujeto de quien se habla en todo el texto. Luego, tengo que preguntarme por el título. En este caso, el título es la importancia del sueño, es decir, es la forma específica de nombrar al tema. A continuación, la idea principal es, el sueño es importante para el equilibrio emocional, es decir, es la oración más importante que se menciona en el texto. Ahora, también vamos a tener ideas que apoyan la idea principal, que son las ideas secundarias. Por ejemplo, una persona que duerme lo justo es más sociable con los demás. Entonces, chicos y chicas, comenzaremos a trabajar cada uno de las partes de la estructura interna de un texto. Comenzaremos con el tema. Es el asunto tratado y desarrollado en el texto. Se presenta como una palabra o frase nominal. Por ejemplo, acompáñame a leer este pequeño texto. Los elefantes de Kenia viajan en grupos de hasta 30 individuos, pero muchas veces no caminan ordenadamente y algunos suelen perderse. Se descubrió que estos son capaces de reconocer a compañeros del mismo grupo por el aroma de los restos de orina. Ellos no utilizan solamente esta información para identificarse, también pueden recordar dónde estuvieron ciertos elefantes. Muy bien, una vez que yo termino de leer el texto, tengo que saber de qué o de quién se habla en el texto. Y ese va a ser el tema. Entonces, para la identificación de un tema, tengo que hacer las siguientes preguntas. ¿De qué o de quién trata principalmente el texto? ¿De quién es? Sobre los elefantes de Kenia. Muy bien. Luego tengo que preguntarme por la idea principal, que es la tesis o planteamiento central del autor, contiene el mensaje principal que se quiere comunicar en el texto. Se presenta como frase verbal, es decir, como una oración. Entonces ya leímos este textito, el tema es los elefantes de Kenia y para poder determinar la idea principal realizo la siguiente pregunta. ¿Qué se dice principalmente del tema? O también, ¿qué se dice principalmente de los elefantes de Kenia? Entonces la respuesta será que los elefantes de Kenia tienen un olfato que les permite identificar y ubicar a otros elefantes. Esta es la oración más importante que aparece en el texto. En el texto tenemos varias oraciones, pero esta es la más importante. Por ello, la idea principal.
Ahora pasamos al título. Es una palabra o frase nominal con la que se da a conocer el asunto del texto, especificándolo o caracterizándolo. Ya hemos leído este textito que habla sobre los elefantes de Kenia, ya hemos identificado la idea principal, ahora determinaremos el título. Dice, se busca caracterizar o especificar al tema de forma nominal. Por ejemplo, el tema es los elefantes de Kenia, pero ¿cuál es el aspecto tratado en el texto de estos animales? Su peculiar olfato. Por lo tanto, el título será El peculiar olfato de los elefantes de Kenia. Muy bien. Ahora explicaremos la idea secundaria. Son ideas de menor jerarquía que sirven para fundamentar, desarrollar, explicar o ejemplificar la idea principal. ¿Cómo identificamos las ideas secundarias? ¿Qué ideas desarrollan o refuerzan la idea principal? Por ejemplo, los elefantes de Kenia viajan en grupos. Otro ejemplo, los elefantes de Kenia suelen perderse. Y otros más que encontraremos dentro del propio texto. Muy bien. Ahora pasamos a la helicopráctica. Muy bien, chicos, comenzaremos con este primer textito, para lo cual te pido que prestes mucha atención. La infancia de Felicidad fue un episodio oscuro y triste. Su padre era albañil, murió al caer de un andamio, luego falleció su madre y esto produjo la dispersión de los hermanos. Felicidad era una niña cuando la tomó a cargo el propietario de una finca, destinándola a diversos trabajos y especialmente al cuidado de las vacas. La vida campesina constituyó para Felicidad una experiencia dura. Tiritaba bajo los andrajos, bebía tendida de bruces sobre los arroyuelos, era golpeada continuamente por las más pequeñas cosas, hasta que un día la echaron a la calle acusándola de un robo que no había cometido. Qué tristeza, ¿verdad? Entonces, aquí nos hablan de una niña llamada Felicidad, en la cual su infancia fue muy triste, muy dura. ¿Por qué? Porque perdió a sus padres cuando era muy niña y también a sus hermanos. Cuando ella era muy niña, dice el texto, el propietario de la finca la tomó a cargo, pero no le dio una vida o una infancia feliz, sino más bien la trataba como una empleada, siendo tan pequeña. Nos dice que esto generó una experiencia dura para ella. Tiritaba bajo los andrajos, bebía en los arroyos, era golpeada continuamente, hasta que un día le echaron a la calle por un robo que ella no había cometido. Entonces, una vez que tú lees el texto y entiendes de qué trata el texto, podemos pasar a responder las siguientes preguntas. Primero, probablemente mientras los padres de Felicidad vivían, ¿cómo era su vida? ¿Cómo crees? No hubiera tenido una vida desgraciada, porque recordemos que su vida empezó a ser triste cuando sus padres murieron. Muy bien. En la 2 dice, la vida de Felicidad en relación con su nombre presenta. ¿Qué presenta? ¿Sí? La vida de Felicidad en relación con su nombre presenta una relación de antonimia. ¿Por qué? Porque ella era felicidad, pero su vida estaba llena de mucha tristeza. En la 3 nos dice, la familia de Felicidad, ¿de cuántos integrantes estaba constituida como mínimo? A ver, era su papá, su mamá, ahí van dos. Nos habla el texto de hermanos. Mínimo, como por hermanos, puede tener dos. Ahí serían cuatro. Y más ella serían 5 personas. Entonces, como mínimo, la familia de Felicidad estaba constituida por 5 integrantes. Muy bien. La idea principal del texto es, la infancia de Felicidad fue un episodio oscuro y triste. Ese es el resumen de todo el texto que hemos leído anteriormente. Finalmente, por el trato que le brindaban los dueños de la finca, querían que realizara Felicidad, cómo la trataban. Querían pues que se desempeñe como su empleada, ¿verdad? Algo muy injusto para una niña. Muy bien, chicos. Ahora en la pregunta número 6 me dicen que de acuerdo al texto escriba verdadero o falso según corresponda. A ver, vamos a ver cómo hemos retenido la información de ese textito. A. Felicidad era una niña muy feliz. ¿Verdadero o falso?
Falso, ¿verdad? Porque empezaron a tratarla mal desde muy niña. Cuando su familia estaba completa, era muy desgraciada. Eso también es falso. Su desgracia comenzó cuando sus padres murieron. El primero en fallecer fue su padre. ¿Y verdad? Claro, cayó de un andamio. Primero murió él y luego murió su madre. ¿Felicidad se preocupaba por estudiar? No, ¿verdad? Porque su única preocupación era vivir y estar bien, a pesar de los maltratos que sufría por parte del propietario de la finca. ¿Sus patrones la querían mucho? No, ¿verdad? Porque la golpeaban constantemente, como lo dice el texto. En invierno gozaba del clima. Eso es falso. Nos dice el texto que ella tiritaba bajo sus andrajos. Felicidad fue encontrada robando y por eso la echaron. ¿Eso es cierto? No, ¿verdad? Porque dice que la echaron acusándola de un robo que ella no había cometido. El padre de Felicidad, al verla sufrir, la recogió. Eso también es falso. Recuerden que el padre de Felicidad había muerto. Al final, Felicidad se junta con su familia y viven felices. Eso tampoco es verdad. La echaron a la calle y ya su familia estaba dispersa. Cuando murió su madre, ¿la familia se dispersó? Eso sí, sí es cierto, ¿no? Cuando murió su madre, los hermanos se dispersaron y a ella la tomó un propietario de una finca. Muy bien, muchachos. Ahora pasamos a otro textito. Presta mucha atención, al igual que el primero. Yo no creas que seas un adulto porque tienes ya 18 años. Puede ser que seas alto y capaz, como muchos adultos, de gozar de las libertades y privilegios y hasta de los malos hábitos que se niegan a los muchachos. Pero lo que no ves es que estas libertades y privilegios no son los componentes de una genuina madurez. ¿Será posible que muchos jóvenes crean que la falta de autodisciplina al acostarse tarde, beber en exceso o tener experiencias sexuales los transformarán en adultos? Estos jóvenes maduros, sin entrenamiento para el trabajo y la responsabilidad, quieren escapar a las responsabilidades de ser adolescentes con la diferencia de que ahora ya no tienen a dónde huir. Quiero que comprendas algo importante. Si triunfas como joven, será la mejor garantía de que serás también un triunfador como hombre. Muy bien, chicos y chicas, aquí se habla básicamente de llegar a la adultez a los 18 años. Entonces, aquí nos dice de que se puede cumplir 18 años, ser mayor de edad, pero no necesariamente ser un adulto. Entonces, aquí explica sobre la falta de responsabilidades que algunos jóvenes creen que por cumplir 18 años pueden realizar. Entonces, vamos a ver qué preguntas tenemos sobre este textito. Nos preguntan aquí, de acuerdo al texto, escriba verdadero o falso según corresponda. A, ¿se logra la adultez a los 18 años? ¿Qué dice el texto? Que no, ¿verdad? B, ¿muchos niños por sus obligaciones ya son adultos? Tampoco, siguen siendo niños. Generalmente son los malos hábitos los que permiten identificar a los adultos. Eso es verdad según el texto. ¿Se cree que fumar y beber nos permite ser considerados adultos? También. Eso es lo que piensan los chicos cuando cumplen 18 años. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a leer un tercer textito para continuar con este trabajo tan interesante. Los arqueólogos han descubierto que el hombre llegó al Perú por lo menos hace 20.000 años. El que llegara antes o después es un poco importante frente a la constatación del estado de desarrollo en el que se hizo presente. Venía del viejo mundo antes de que se hubiera descubierto la agricultura o el pastoreo y se limitaba a la apropiación de los recursos naturales enteramente formados, sin participar de su producción. Poseía, pues, una economía de subsistencia basada en la caza y la recolección, lo que entre otros factores condiciona su existencia a una organización social basada en grupos numéricamente reducidos del tipo conocido como banda, que habitaban todos los lugares protegidos que la naturaleza podía brindar, como cuevas, abrigos rocosos, ensenadas, etc. En aquellos lugares en que había tales abrigos, organizaba campamentos protegidos artificialmente con pieles de animales, con ramadas o incluso construyendo elementales recintos con barro o piedras. Muy bien, aquí este textito nos habla acerca de la llegada del hombre al Perú, de acuerdo a unas investigaciones de ciertos arqueólogos.
Aquí nos preguntan, ¿cuál es la idea principal del texto? Entonces, ¿cuál es la idea más importante del texto que hemos leído anteriormente? Es, el hombre que llegó al Perú hace 20 años aproximadamente poseía una economía de subsistencia. Eso responde al texto que hemos leído anteriormente. Y en esta pregunta nos dicen el texto, recolección y rocosos puede ser reemplazados respectivamente por, es decir, la palabra recolección y rocosos podemos nosotros reemplazarla por unos sinónimos. ¿Cuáles son los sinónimos de recolección y rocosos? En este caso, recopilación y peñasco. Muy bien, jovencitos. Gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.